Y ahora vamos a estar ampliando todo eso, pero tenemos ya en comunicación a Martín Rodríguez Yebra, prosecretario de redacción del Diario de la Nación, una de las personas que más sabe de política y que todos los leemos los fines de semana para tratar de entender este nuevo gobierno que está arrancando. Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, José, ¿cómo estás? Muy bien, Martín, gracias por contactarte con nosotros. Y lo que vimos en la tapa del diario de hoy es que finalmente el gobierno, casi al filo, termina enviando el DNU al Congreso. ¿Qué significa esto? Mira, lo mandan el último día posible, o al menos el último día al que lo habilita la ley al jefe de gabinete para mandar el DNU. Esto implica una vocación original, al menos del gobierno, de demorar todo lo posible el debate o la discusión parlamentaria de ese DNU, partiendo de la base de que mientras no esté rechazado por las dos cámaras del Congreso, que es un trámite muy complejo que no ha ocurrido prácticamente nunca, el DNU rige. Entonces demora ese debate parlamentario. El problema es que esta semana se le empezaron a abrir conflictos al gobierno en otro territorio, que es el territorio judicial, donde ya una acción cautelar frenó la vigencia del capítulo laboral del DNU, que es uno de las reformas más profundas que tenía o introduce el DNU. Y empieza a haber también la posibilidad de que se presenten medidas por separado en el fuero contencioso administrativo. Entonces empieza a complicarse el frente judicial, el gobierno manda el decreto y hay algún sector del gobierno que está diciendo, bueno, tal vez debamos abandonar esta estrategia de demora y empezar este debate y tratar de que la comisión bicameral, que es la de seguimiento de los DNU, emita al menos un dictamen favorable para darle alguna solvencia a la estrategia judicial del gobierno para que ese DNU pueda ser Y ahí refrendado. la clave, Martín, fue cómo conformaron esta comisión. Finalmente el gobierno logró torcer el destino de que no tenga mayoría, sobre todo el kirchnerismo, en esta comisión bicameral. Sí, fíjate que igual todavía no está conformada porque faltan los miembros de la Cámara de Diputados, ¿no? Bien. Son 8 miembros del Senado, 8 miembros de la Cámara de Diputados. En el Senado, Victoria Villarroel maniobró para que el kirchnerismo de los 8 integrantes tenga 3. Claro. Los otros 5 son de los distintos bloques que quedaron, digamos, del otro lado del kirchnerismo. No quiere decir que sean oficialistas. Y por el lado de la Cámara de Diputados, Martín Menem ahí todavía está maniobrando, está tratando también de repetir esa estrategia, que sean 3 los diputados kirchneristas que integran la comisión, o sea que de los 16 haya 6 diputados del peronismo kirchnerista y el resto de los distintos bloques. Todavía no está del todo cerrado, pero probablemente sea esa la estrategia, con lo cual, sí, no va a haber una mayoría peronista en esa comisión, eso está claro. Lo que yo tampoco tengo claro es que haya una mayoría a favor del decreto, ¿no? Claro. Porque eso sí, que todavía no está claro. Va a haber diputados radicales, el radicalismo todavía no se pronunció, o más bien se ha pronunciado en contra de algunas partes del decreto, está pidiendo discutirlo, está pidiendo abrirlo. Entonces no está claro que puedan emitir fácilmente un dictamen en favor de ese DNU. Y no nos olvidemos que ese eventual dictamen después debería ser refrendado por el Pleno, ¿no? Para que realmente tenga todos los sellos, el DNU tendría que tener una aprobación parlamentaria. De todos modos, insisto, por esta ley que rige desde el 2006, impulsada por Cristina Kirchner, justamente para que no se limite el poder de los presidentes, los DNU en general rijan, mientras las dos cámaras no se pronuncien en contra, el DNU funciona, salvo Exacto. que lo impidan. Bien. Martín, contame qué pasa con los conflictos judiciales y la pelea que ya está ahí, en puertas en el Congreso. ¿Qué puede pasar? Mira, el gobierno ahora está preparando las apelaciones. El principal objetivo es conseguir revertir lo que es el decreto, las medidas cautelares aprobadas en la Cámara del Trabajo, en lo vinculado a la reforma laboral, Sí. porque este era un punto neurálgico del DNU, ¿no? Una reforma que realmente mostraba una intención al menos del gobierno de hacer un cambio profundo en algo que puede mostrar como un ataque directo a los intereses de una casta, como en este caso la casta sindical. Claro. Independientemente de que eso se viene negociando por la vía política, a ver si se puede
aflojar un poco la tensión con los gremios. Pero esa es una primera estrategia. Y otra segunda estrategia tiene que ver con otro fuero, que es el contencioso administrativo, donde se resuelven en general las cuestiones vinculadas a decisiones del gobierno, a decisiones administrativas justamente, y ahí lo que el gobierno quiere es volver a unificar todas las decisiones en un solo juzgado para que sea más fácil la pelea y no que esté como ha decidido el juez Lavie Pico en los últimos días, ahora abierto a que se abran infinidad de causas. O sea, que cualquier particular damnificado pueda presentarse y abrir un juicio distinto, digamos, ¿no? Claro. Y eso podría ser, básicamente, en síntesis, lo que podría generar esa situación es la incertidumbre absoluta sobre si este DNU rige o no, que eso es lo que no quiere que ocurra el gobierno. Y en el medio, la Corte Suprema que toma distancia, Martín, y dice, hasta febrero conmigo no cuenten. ¿Esto se va a respetar o la Corte Suprema puede dar marcha atrás a su propia decisión de dejar pasar la feria y recién en febrero sentarse a ver, por ejemplo, el planteo que hizo el gobernador Quintela? No, yo creo que lo de la Corte fue un mensaje muy claro de no nos vengan a buscar antes de febrero. Nosotros no vamos a intervenir antes. En enero, recordemos, la Corte queda, vamos a decirlo así, en guardia con un solo integrante. Ese único integrante no va a tomar una decisión por encima de lo que ya definió el plenario, digamos, de los 4 miembros que hoy tiene la Corte. Y me parece que la intención de los jueces del máximo tribunal pasa por decirle a la política, señores, arreglen este problema entre ustedes. Siéntense, discutan, es un tema en el que primordialmente pesa la política y le da un mes, por lo menos un mes, a la política para ver si encuentra una solución, si hay un avance en el Congreso, si hay algún tipo de acuerdo, si se divide el DNU, etc. Si hay alguna vocación política de resolver esto sin llegar a la justicia. No quiere decir que si eso no ocurre, o incluso si hubiera un acuerdo político, después la Corte no se reserva el derecho de intervenir porque para eso está para controlar la constitucionalidad de medidas como esta. Pero por lo menos durante enero la Corte dice, trabajen ustedes. Claro, ¿podemos explicarle un poco a la audiencia, Martín, cómo es esto de un DNU? El DNU cuando va al Congreso sí o sí es, te digo que me gusta o te digo que no me gusta y ya está, no le puedo cambiar ni una coma, ¿esto es así? Exacto. Vos no lo podés abrir, no lo podés tocar. ¿Te gusta bien? Lo votás. ¿No te gusta? No lo votás. Y mientras no lo votes ni por sí o por no, rige. Esa es la ley que estableció, que reglamentó, digamos, los artículos constitucionales que hablan de los DNU, digamos, impulsada en el año 2006 por la senadora entonces Cristina Kirchner. Claro, y es algo que aprovechó mucho durante mucho tiempo el kirchnerismo también en sus épocas de gobierno, ¿no? Sí, es una decisión que buscó el kirchnerismo y que la aprovechó muy bien, porque todos los decretos de Néstor Kirchner en el final de su mandato, de Cristina Kirchner y después de Alberto Fernández, tuvieron esa lógica, pudieron sacar decretos sin que tuvieran especial conflicto a nivel parlamentario. Macri también, por supuesto, durante el gobierno de Macri también rigió esta normativa. Macri tuvo algunos conflictos porque al no tener mayoría en algunos casos tuvo que ceder y su propio bloque, de lo que era Cambiemos, en algún momento lo hizo dar vuelta a algunos DNU, convertirlos en ley, ¿no? Una DNU de desregulaciones que sacó en su momento, después fue transformado en 3 proyectos de ley que se sancionaron en gran medida por pedido del propio bloque de Cambiemos o por los radicales que integraban Cambiemos. Hablabas, Martín, hace unos minutitos de sentarse a dialogar la política. Las imágenes que vimos esta semana fue más de cotorreo que de diálogo, sobre todo públicas. Puertas adentro, ¿hay esa misma beligerancia o es parte del show para la tribuna lo que se vio en diputados sobre todo? Mirá, hay muy poca vocación del gobierno por negociar. Hay una intención, te diría, de Javier Milei de demostrar que no negocia, de que su posición en esta circunstancia es no negociar. A mí me votaron, dice Milei, para gobernar y para tomar decisiones. Y yo tomo decisiones. Si me siento a negociar, abro una instancia en la que los que saben son los de la casa. Hablo con su casa, ¿no? De alguna manera. Entonces, su vocación es no negociar y es curiosa porque hay un sector muy importante de la política que, interpretando el resultado electoral, pero al mismo tiempo reclamando la obligación que tienen también desde sus posiciones institucionales de
batir y de ponerle un contrapeso al Poder Ejecutivo, dicen, bueno, sentémonos, negociemos, que estamos para proponer. Eso te iba a preguntar. ¿Qué posibilidades hay de que él no negocie, ¿no? ¿Y qué resultado puede llegar a traerle a él esta postura? Mirá, el primer resultado lo están viendo en la justicia. Esto que hablábamos, de que el DNU hoy no sabemos si rige o no. Y está complicándole la vida a mucha gente. Totalmente. Mucha gente médicos, farmacéuticos, gente de distintas industrias que hoy no saben cuál es la regla que rige su actividad, por ejemplo. Claro. Bueno, eso es un problema para un gobierno, porque hay un momento en el que eso empieza a generar una incertidumbre que, entre otras cosas, además de complicarle la vida a alguna gente, por ejemplo, no atrae inversiones. Si una de las cosas que se quiere buscar con una desregulación es atraer inversiones, nadie invierte en un país en el que no conoce cuáles son las reglas. Entonces hay un punto en el que probablemente Milei se dé cuenta que esta estrategia de a todo nada y de que empujando se imponen las cosas por el hecho de que me votó la mayoría, puede toparse con ese límite y puede revertir esa estrategia. De hecho, hay gente en su gobierno, y ahí vemos una imagen de Guillermo Francos en uno de los cuadros de la pantalla. Guillermo Francos es uno de los, o el principal, te diría, negociador político del gobierno, que puertas adentro lo que está diciendo es, señores, tenemos que negociar, porque el 80% de estas reformas que estamos planteando, tanto en el DNU como en la ley, con una negociación podrían salir, y el gobierno podría tener instrumentos y logros que mostrar rápidamente y no meterse en un pantano, en un Vietnam, en el Congreso, del que después no salga nada y termine herido el gobierno y termine complicado la gestión económica, la gestión del ajuste que está haciendo el gobierno. Porque no nos olvidemos que en la ley que se presentó y que será tratado, que ya empezó a tratarse, como vos decías, en las comisiones, en esa ley se incluye gran parte del éxito del programa fiscal de Luis Caputo, ¿no? Están las retenciones, está el blanqueo impositivo, están modificaciones en otros impuestos como bienes personales, que a medida que eso no se apruebe, es más tiempo en el que el gobierno deja de recaudar los fondos que necesita para hacer el ajuste fiscal, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver en qué momento la realidad de la política se impone y el gobierno cambia esta lógica. Martín, muchas gracias por esta comunicación impecable, clarísimo. Lo entendimos todo, ¿viste? Todo. Lo que no estamos en política entendimos todo, así que gracias, Martín. Gracias, muchas gracias por esta comunicación. Un placer. Gracias. Y ahora vamos a una información urgente.